Hace poco me preguntaron cuál era mi opinión sobre Vampire Weekend, y a pesar de que apenas conozco su discografía y no están ni cerca de ser mi banda favorita, debo admitir que admiro mucho a los integrantes de este grupo, sobre todo a Ezra, porque al ver sus entrevistas y conocer su manera de ver las cosas, no solo me doy cuenta de que es una persona con los pies en la tierra, sino que su mentalidad es la que posiblemente mejor ejemplifica lo que ha sido crecer en la generación más conectada de todos los tiempos. Claro que al mencionar bandas que en buena parte deben su éxito al internet, algunos pensarán en Arctic Monkeys. Pero en este video no voy a hablar de los casos de éxito en la era digital. Tampoco voy a comparar a una banda con la otra, ni hablaré sobre la discografía o las curiosidades de Vampire Weekend. En cambio, voy a hablar sobre la filosofía detrás de la banda, sobre cómo los tiempos en los que crecieron moldearon su sonido y sobre cómo la mentalidad de Vampire Weekend es una que podemos adoptar cuando inevitablemente nos sintamos abrumados por este mundo de ceros y unos en el que habitamos la mayoría del tiempo. Bienvenido a El Lado Alternativo. Yo soy Tony Whitburn y estás a punto de conocer la filosofía de Vampire Weekend y la importancia de no comprometerse al 100% con nada. Pero para comprender esta filosofía, primero debemos conocer la identidad de la banda. Ezra Koenig, Rostam Batmanglish, Chris Bayo y Chris Thompson crecieron en los suburbios de Nueva York durante los 90, pero lo que de verdad los unía eran dos cosas. Primero, el extenso catálogo de géneros y artistas que todos crecieron escuchando, y segundo, la manera en la que consumían dicha música. Para cuando los cuatro se conocieron en la universidad, no solo estaban familiarizados con la red, sino que gracias a páginas como Napster, su generación había crecido compartiendo el acceso a casi todo tipo de música. Y de esto, Ezra nos cuenta al respecto. A los críticos les encantan esas historias de músicos que justo cuando van a grabar un nuevo disco, tienen una revelación. Encuentran un álbum que no pueden dejar de escuchar o viven un momento que lo cambia todo. En la era del internet, eso ha dejado de tener sentido. A los 18 años ya me había familiarizado con tantos estilos que no había mucho espacio para la sorpresa. Así es la vida de un fan de la música en la actualidad. Gracias a esta posibilidad de acceder a la música que iba más allá de su natal Nueva York, la banda no se comprometió con un sonido en específico, sino que se nutrió de todo lo que habían escuchado a lo largo de su vida. Basta con decir que entre las influencias de los cuatro se encuentran The Strokes, The Walkmen, Destiny's Child, Prince, Coldplay y Brian Eno. Este último siendo una fuente de inspiración especialmente para Rostam, y no por su sonido, sino por las poco convencionales maneras de crearlo, como él mismo nos lo cuenta. Cuando era niño quería ser pintor, y Brian Eno estaba formándose como pintor. Había dicho que grabar música era como pintar con el sonido, sobre todo si se hacía con ordenador. Sin embargo, y aunque esta manera de ver la música nos explique una parte de la filosofía de la banda, existe algo más en su identidad que resulta fundamental para comprenderlos. Y esto es nada menos que la forma en que usaron las redes sociales a inicios de su carrera. La razón por la que Vampire Weekend llenaba los salones donde comenzaron a tocar se debía en buena parte al fenómeno que lograron a través de la red. A diferencia del resto de las bandas de la escena de Nueva York, ellos no veían el internet como una parte de su estrategia comercial, sino que era parte de su identidad como personas. Por supuesto que hoy en día el hecho de crecer en un mundo digital es algo que damos por sentado, pero en aquel entonces todavía muy pocas personas parecían tener esta mentalidad, o mejor dicho, esa visión de que las plataformas digitales no eran simples plataformas, sino parte de una identidad colectiva mucho más grande. Curiosamente, esta también es una de las razones por las que los integrantes de la banda tuvieron tan buena química. Como nos cuenta Chris Thompson, una de las cosas que más me fascinaban de Ezra era que tenía un blog llamado Internet Vibes. Aún así, Vampire Weekend tampoco le debe todo su éxito al internet. Después de todo, algunos de los valores musicales con los que habían sido educados seguían siendo conservadores hasta cierta medida. Por ello, Imran Ahmed, periodista de la escena musical, nos comenta lo siguiente. Hicieron las cosas de manera diferente. Heredaron la mentalidad de las bandas neoyorquinas, pero actuaban según sus reglas. Por mentalidad de las bandas neoyorquinas, debemos entender el hecho de tocar en un sótano para 100 personas cuando otras 1000 los estaban escuchando en línea.
Vampire Weekend comprendieron que, a pesar de pertenecer a la generación más conectada de la historia, la música sigue siendo una experiencia que requiere del factor humano. Ellos sabían que no era suficiente lanzar su material por internet y esperar un milagro. Tenían que seguir tocando y seguir estando cerca de sus fans. Cuando vemos la manera en que la banda abordó la escena musical, tanto virtual como presencialmente, nos damos cuenta de que lo que estaban haciendo es una estrategia llamada diversificación. En economía, esto significa tener varios activos financieros a la vez para generar liquidez de manera más segura. Dicho en español, significa que tienes más posibilidades de crecimiento. Y aunque ningún miembro de Vampire Weekend es economista, la diversificación es una estrategia aplicable a la vida diaria. Tanto que lo más probable es que tú mismo o tú misma la estés aplicando ahora mismo sin darte cuenta. El verdadero meollo del asunto con la filosofía de Vampire Weekend no son las influencias de su música ni la manera en que se dieron a conocer, sino el cómo se aproximaron a sus sueños utilizando cada recurso a su alcance, pero sin dejarse llevar del todo. Nuestra generación sabe qué cosas le gustan y qué cosas no, gracias al internet. Muchos de nosotros crecimos teniendo intereses muy diversos por cosas que no tienen nada que ver con la otra, y en algunos casos decidimos seguir el camino de estas disciplinas. ¿Pero te has dado cuenta de que nunca te comprometiste al 100% con eso que elegiste? Con esto no quiero decir que seas indeciso, sino que cuentas con más pasiones para cuando necesites descansar de la principal sin caer en el aburrimiento. En nuestra generación existe esa vena de pragmatismo que nos ayuda a no caer en la trampa de las infinitas posibilidades, pero que también nos ayuda a juzgar hasta qué punto un sueño se puede volver realidad. Para el tiempo en que Vampire Weekend lanzó su debut, los cuatro ya tenían una carrera terminada, un contrato discográfico y empleos fuera de la industria. Este pragmatismo de no idealizar el sueño de la música es uno de los pilares que mantuvieron a la banda con los pies en la tierra. Y claro, tal diversificación también se ve reflejada en su sonido. Como Andy Greenwald nos comenta, Ezra creció descargando toda la música que había querido sin tener que jurarle lealtad a ningún movimiento, por lo que podía moverse con facilidad entre distintos géneros y escoger las partes que más le gustaran. Este abanico de posibilidades se reflejaba en cada cosa que hacía la banda. Transpiraban esa identidad de haber crecido en una generación que ya no está sujeta a las barreras de hace 20 años, sino que era libre de hacer las cosas en sus completos y absolutos términos, sin deberle nada a nadie ni tratar de encajar en una escena. Esta es una actitud muy rara de ver cuando hablamos de una banda que, de una u otra manera, sí que pertenecía a una determinada escena. Pero nuevamente, muchos de los músicos de aquella escena habían nacido 10 años antes que Vampire Weekend y tenían una forma muy distinta de ver las cosas. La Nueva York de los 2000 fue extremadamente salvaje y muchas bandas de aquel entonces eran más temerarias porque tenían la idea de que el rock era un sinónimo tanto de música como de desenfreno. Y esto no estaba a discusión. Si querías pertenecer, agarrabas una guitarra y te metías unas líneas. Pero Vampire Weekend se saltó esta última parte, ya que como Ezra nos comenta, cuando pienso en todos esos que creen que joderse la vida metiéndose de todo o que desnudarse delante de la gente son actos de rebeldía, me viene a la mente la generación de mis padres y me parece increíblemente aburrido y trillado. Y a continuación agrega, a pesar de que formar una banda requiere el probar de muchas cosas distintas, también tuvimos que decidir aquello que queríamos evitar. Cuando consideramos todo lo anterior, Ezra no solo se está refiriendo a lo que querían evitar en cuestiones de sonido, sino a algunas actitudes nocivas como el uso de drogas. Esto tiene mucho que ver con hasta qué punto uno se deja llevar por lo que hace, ya que mientras otras bandas de la misma escena no dudaron en sumergirse en todo lo bueno y malo, Vampire Weekend se detuvieron a pensar, un momento, nosotros estamos aquí por la música. ¿Para qué vamos a caer en los excesos? Esta ruptura con los dogmas de la escena fue el inicio de la resignificación de la imagen que teníamos del rockstar, ya que mientras los Strokes o los Yeah Yeah Yeahs se hacían notar por su efusiva conducta, Vampire Weekend eran unos chicos de ciudad como tú y como yo, sin nada que resulte atractivo al principio, pero que hacían música tan buena y revolucionaria como el resto de las bandas de su escena.
Y es que verán, cuando se trata de la música, nos fascinan esas historias de los grupos que lo sacrificaron todo por su sueño, que se fueron de la casa a los 16 y se dedicaron a vivir en el camino hasta que una gran discográfica apostó por ellos. Pero la realidad es que las cosas ya no suceden así, y menos para nuestra generación. Estamos tan conectados que ya ni siquiera es necesario salir de la casa para conocer nuevas personas o crearnos una audiencia si aspiramos a vivir de la música. Por desgracia, algo que nadie nos dijo es que con la tecnología no solo estaríamos conectados, sino saturados de las posibilidades que ofrece. ¿Cuántos de nosotros tenemos el potencial para hacer grandes cosas, ideas que de ser llevadas a cabo podrían cambiar nuestro mundo? ¿Y cuántas de ellas de hecho hemos realizado? A veces somos conscientes de nuestro potencial, pero el 99% de esas veces no sabemos ni por dónde comenzar. Esto es tanto una maldición como nuestro mejor aliado para volver nuestros sueños una realidad. Por eso Vampire Weekend estudiaron una carrera y no dejaron sus empleos aun cuando las cosas iban cuesta arriba. Porque además de que esto les daba un plan B, disfrutaban de lo que hacían y que no tenían nada que ver con la música. Y es que trabajar en un proyecto tan grande como una carrera musical, tarde o temprano termina saturándote. ¿Qué va? Si hasta con un canal de YouTube sucede. Pero ahí es cuando algunos nos alejamos de la pantalla, tomamos un respiro y nos preguntamos, ok, ¿a qué le puedo dedicar mi tiempo ahora? No se trata de abandonar tus sueños, ni mucho menos de ser indeciso sobre cuál llevar a cabo, sino de aprender a descansar y saber cuánto tiempo le dedicas a cada uno. Yo personalmente quisiera vivir de mi música algún día, pero cuando miro la manera en que personas como Ezra conducen su vida, dándole el suficiente tiempo a cada cosa sin que ninguna lo vuelva loco, es que comprendo la importancia de ser apasionado por más de una cosa en esta vida. En sus propias palabras, siempre he tenido una vena bastante pragmática que me llevó a no comprometerme al 100% con mi sueño. Creo que es importante sentir que te dedicas a la música por afición, ya que si empiezas a verlo como un empleo, acabas tomando malas decisiones. Y no puedo estar más de acuerdo. Es muy importante saber que puedes hacer más de una cosa con tu tiempo y sentir plenitud al hacerlas todas. En mi caso, cuando he pasado 4 horas seguidas trabajando en una canción o en un video para el canal, me relajo leyendo un libro, practicando mi dicción en inglés o practicando análisis financiero porque desde hace un tiempo que me he interesado por ello. Pero a su vez, sé que todas estas cosas, en caso de que la música no llegue a funcionar para mí, pueden asegurar que no dependeré de nadie financieramente porque tengo un plan de respaldo. Tal como afirma Ezra, dar por hecho que dentro de 10 años seguirá siendo músico es una actitud nociva. E incluso si llegara a lograrlo como músico, me sirven para refrescar la mente y tenerla en el lugar correcto. Por desgracia o por fortuna, ya no nos tocará como a nuestros padres y abuelos pasar más de 30 años en un trabajo para jubilarnos y vivir el resto de nuestra vida. En cambio, hoy podemos descubrir qué cosas nos apasionan y darle nuestro tiempo a cada una. Para algunas encontraremos más, en especial si son nuestros sueños o si tenemos planes de capitalizarlos. Pero cuando tenemos más de una pasión en la vida, curiosamente, seguir esos sueños se vuelve más llevadero. Muchos artistas parecieron darse cuenta de este cambio y por eso hoy en día tenemos actos que son tan difíciles de catalogar en un solo género. Y aunque Vampire Weekend no fue la primera banda que mezcló un montón de influencias para darnos algo completamente nuevo, sí que fueron el primer gran representante de la identidad artística de nuestra generación. Una identidad que tal vez nuestros hijos reinterpreten a su manera, pero que mientras tanto podemos estar seguros de que ha llegado para quedarse. Si te ha gustado este video, apreciaría mucho que le dieras a ese like, te suscribieras e incluso lo compartieras. Y si tienes algo más que agregar sobre Vampire Weekend o sobre todo lo que acabas de escuchar, estaré más que encantado de leerlo en los comentarios. Además, si te gusta lo que ves, te dejo aquí abajo en la descripción mis redes sociales para que podamos estar más conectados. O si quieres apoyar a la causa directamente, también encontrarás el link a mi PayPal. Toda donación es empleada en comprar más libros sobre música como este, del cual he sacado bastante información para este video, o este otro, que he comprado gracias a sus donaciones. Así que sin más, me despido. Mi nombre es Tony Whitburn y esto fue El Lado Alternativo. Nos vemos en la próxima.